Hola, hola, mis chismosos favoritos y adictos a las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope porque hoy, damas y caballeros, tenemos un vídeo que, agárrense fuerte. Esto no es un simple rumor, ni una especulación cualquiera. Es una bomba. Sí, lo que oyen. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de nuestro adoradísimo Kerem Bürsin, y vamos a destapar una confesión, Una confesión que ha provocado más terremotos que un capítulo final de Erkencikus. Vamos a diseccionar cada detalle, cada reacción, cada maldito matiz del contexto, absolutamente todo. Así que busquen la manta más suave, prepárense un té calentito, y abróchense los cinturones para un viaje turbulento lleno de drama, emoción a flor de piel y, por supuesto, toneladas de Kerem Bürsin. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este volcán de salseo, quiero darles la bienvenida a todos los rostros nuevos que se asoman por aquí. Suscríbanse ya mismo al canal y activen esa campanita. Aquí encontrarán siempre sin falta las noticias más frescas, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus celebridades turcas preferidas. No se pierdan ni un solo detalle. Y a los que ya son veteranos de esta gran familia, 1.000.000 de gracias por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal sería solo un desierto digital. Su cariño y sus comentarios son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el epicentro de nuestro huracán informativo, la inesperada, la sorprendente, la absolutamente alucinante confesión de Kerem Bürsin. Y digo inesperada con todas las letras, porque sinceramente nadie se lo esperaba venir. La vida nos da sorpresas, sorpresas te da la vida, como diría la gran Celia Cruz, y esta es una de esas que te deja sin aliento. Verán, hace apenas unos días, Kerem aceptó participar en una entrevista que prometía ser diferente. No una de esas entrevistas promocionales, llenas de clichés y respuestas prefabricadas. Esta era una conversación íntima, una charla a corazón abierto donde Kerem se mostraba dispuesto a hablar no solo de su brillante carrera y sus ambiciosos proyectos futuros, sino también, y esto es lo que realmente nos importa, de su vida personal. Todo parecía navegar en aguas tranquilas, dentro de lo que podemos considerar normal en el mundo del espectáculo, hasta que ¡Kaboom! Explotó la bomba. Una bomba de esas que sacuden los cimientos de todo lo que creíamos saber. Resulta que, según sus propias palabras, Kerem Bürsin confesó que se siente abrumado, presionado, asfixiado por las gigantescas expectativas que el público ha depositado sobre su vida amorosa. Sí, lo han escuchado bien. No se trata de un simple rumor, ni de un me dijo que le dijo. Es Kerem Bürsin en persona quien lo afirma. Parece ser que toda esa idealización enfermiza que se ha construido alrededor de sus relaciones, especialmente después de su archifamoso romance con la divina Hande Erçel, le está pasando una factura emocional que, francamente, no le deseo a nadie. Y seamos honestos, ¿quién puede culparlo? Recordemos juntos cómo se desarrolló esa historia de amor que parecía sacada de un guión de Hollywood. La relación entre Kerem y Hande para millones de personas fue algo más que un simple noviazgo entre dos actores. Fue un cuento de hadas moderno, una fantasía romántica hecha realidad. La química incandescente que exhibían en pantalla era, sencillamente, innegable. Y fuera de ella, en la vida real, parecían la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. Su noviazgo fue seguido con lupa por millones de fans en todos los rincones del mundo, quienes suspiraban con cada fotografía que publicaban, con cada aparición pública, con cada mínima muestra de afecto. Era una auténtica locura colectiva, una obsesión romántica a escala global. Pero como todos sabemos y como la vida se encarga de recordarnos de vez en cuando, los cuentos de hadas, por desgracia, a veces tienen un final inesperado, un giro dramático que nos devuelve a la cruda realidad. Y la relación entre Kerem y Hande, para dolor y decepción de muchos, llegó a su fin. A partir de ese momento crucial, la presión sobre los hombros de Kerem se multiplicó exponencialmente. Cada vez que los medios de comunicación lo relacionaban sentimentalmente con alguna mujer, las redes sociales se convertían en un auténtico campo de batalla. Explosiones de comentarios, ríos de especulaciones y, en la gran mayoría de los casos, comparaciones odiosas e inevitables con Hande. Y es que, seamos brutalmente honestos, superar una relación tan pública, tan mediática, tan idealizada, no debe ser tarea fácil para nadie. La gente tiene expectativas altísimas, anhela ver a Kerem feliz, pero al mismo tiempo tiene una idea preconcebida,
una imagen muy clara y definida de cómo debería ser esa felicidad. No le permiten ni siquiera explorar otras opciones, otros caminos, otras formas de amar. En el transcurso de la entrevista, Kerem expresó con una honestidad desgarradora que entiende profundamente el cariño y la genuina preocupación de sus fans. Pero también admitió que en muchas ocasiones, siente que esa presión constante le impide vivir su vida amorosa con normalidad. Es difícil, confesó con una mezcla de resignación y frustración. La gente tiene una imagen idealizada de lo que debería ser mi vida amorosa, y eso me dificulta enormemente conocer a alguien de manera genuina, sin presiones externas. Siento que estoy constantemente siendo juzgado y comparado con mi pasado. No me permiten avanzar. Imagínense por un segundo lo terriblemente difícil que debe ser lidiar con esa situación. No poder conocer a alguien sin sentir que está siendo evaluado y comparado constantemente con una relación anterior que, para colmo, fue tremendamente pública. No poder tener una simple cita sin que al día siguiente las redes sociales se inunden de comentarios y especulaciones, muchas veces malintencionadas y basadas en suposiciones absurdas. Es una auténtica locura. Un acoso mediático que, en mi opinión, roza lo enfermizo. Pero la cosa no se detiene ahí, mis queridos chismosos. Kerem también habló sin tapujos sobre el impacto devastador que esta presión ejerce sobre sus posibles relaciones futuras. Según él, muchas mujeres se sienten visiblemente intimidadas por la inmensa fama y la constante atención mediática que lo rodea. Es comprensible, reconoció con cierta tristeza. No es fácil salir con alguien que está constantemente en el ojo público, siendo fotografiado, analizado y juzgado por millones de personas. Requiere una fortaleza mental y una confianza en sí misma que no todo el mundo posee. Y aquí es donde yo, con todo el respeto que se merecen los fans de Kerem, me pregunto, ¿no creen que a veces nos pasamos un poquito de la raya? Entiendo perfectamente que amemos a Kerem con locura y que deseemos fervientemente verlo feliz. Pero, ¿no deberíamos hacer un esfuerzo consciente por respetar su privacidad y permitirle que tome sus propias decisiones, sin intromisiones ni juicios? ¿No deberíamos dejar de idealizar sus relaciones y permitirle que encuentre el amor a su manera, sin presiones externas ni expectativas absurdas? Porque al final del día, y esto es algo que a veces olvidamos, Kerem es un ser humano de carne y hueso como cualquier otro. Tiene sus propios sentimientos, sus propios deseos, sus propias inseguridades y sus propias necesidades emocionales. Y merece, por encima de todo, tener la libertad de vivir su vida sin sentirse constantemente vigilado, analizado y juzgado por una legión de fans que, en ocasiones, parecen olvidar que detrás del actor hay una persona real. Esta valiente y reveladora confesión de Kerem ha generado un auténtico tsunami de reacciones en las redes sociales. Un debate acalorado y apasionado que ha dividido a los fans en diferentes bandos. Algunos lo apoyan incondicionalmente y le envían mensajes de ánimo, pidiéndole que no se deje afectar por la presión mediática y que siga su corazón, sin importar lo que digan los demás. Otros, en cambio, siguen aferrados con uñas y dientes a la idea de que debe volver con Ande y no logran entender por qué no lo hace. Y luego están los que simplemente disfrutan del salseo, alimentando rumores y especulando sobre quién será la próxima afortunada en conquistar el corazón de Kerem Bürsin. Un auténtico circo mediático que, francamente, da un poco de vergüenza ajena. Sea como fuere, lo cierto es que esta confesión nos ha dado mucho que pensar. Nos ha obligado a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras expectativas en la vida de los demás, y sobre la importancia fundamental de respetar la privacidad y las decisiones de las personas, incluso de aquellas que admiramos y seguimos de cerca. Y hablando de decisiones, ahora quiero saber qué opinan ustedes, mis queridos chismosos. ¿Creen que Kerem tiene razón al sentirse presionado por las expectativas del público? ¿Creen que los fans deberíamos ser más respetuosos con su vida personal y dejarlo vivir su romance como mejor le parezca? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas candentes. En resumen, hemos visto cómo Kerem Bürsin ha confesado sentirse abrumado por las expectativas del público sobre su vida amorosa, especialmente después de su relación con Hande Erçel. Hemos analizado en profundidad el impacto que esta presión tiene en sus posibles relaciones futuras, y hemos reflexionado sobre la importancia crucial de respetar la privacidad y las decisiones de las personas, incluso de aquellas que admiramos y seguimos de cerca. Y ahora, con un nudo en la garganta y la sensación de haber destapado una olla a presión, llegamos al final de este vídeo.
Espero de corazón que les haya gustado y que les haya resultado interesante y revelador. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por formar parte de esta maravillosa comunidad. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan sobre este tema tan controvertido. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un buen like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de esta explosiva confesión de Kerem Bürsin, y que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que viva el salseo.